Ya, ok. Ahora sí estoy grabando. Espero que se pueda ver la pantalla. Si pueden me avisan. Si no se puede, si no pueden ir al chat y puede pasarme ahí la voz. Voy a estar revisando también el chat de WhatsApp, cualquier cosa. Sí se ve, ¿no? Creería que sí. Ya. Ya, entonces. Por ahí me pasaron los temas que iban a revisar o que iban a evaluar en la siguiente práctica, la práctica número 2, ¿no? Entonces, son tres temas fundamentalmente, tres grandes temas en realidad, ¿no? Uno que es métodos de resolución de circuitos, teorema de circuitos eléctricos en corriente alterna, que bueno, eso involucra Thevenin, este, Norton y bueno, un teorema más que es superposición que lo he querido agregar porque puede ser que pregunten algo parecido a eso. Y el último que es el teorema de la máxima transferencia de potencia en corriente alterna, ¿no? Bueno, estaba planeando hacer como que un breve repaso, ¿no? De estos tres temas fundamentales, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. Con respecto al primer tema que es métodos de resolución de circuitos, ¿no? En este caso, déjenme ver algo rápidamente en el OBS que todo esté corriendo bien. Ya se está grabando. Ok, en esto de método de resolución de circuitos tiene que ver con estos dos métodos que, bueno, ya deben saberlos, ¿no? Porque básicamente son lo mismo que circuitos uno, ¿no? Que es el método de los potenciales de nodo y el método de las corrientes de malla, ¿no? Que es, como les digo, básicamente lo mismo, solamente que ahora están metiendo números complejos porque meten impedancias, fasores de voltaje, fasores de corriente, ¿no? Es la misma mecánica en realidad, no hay mucha diferencia. Bueno, en realidad no hay nada de diferencia, solamente que estás trabajando con números complejos y fasores. En realidad eso es todo. Básicamente podríamos terminar este repaso acá, o sea, con respecto a este tema, ¿no? Porque literalmente no hay nada nuevo. Solamente que tienes que usar tu calculadora ahora. Bueno, o sea, con complejos y eso, ¿no? Ah, bueno, no sé si sea viable o sea necesario que hagamos un repaso acerca de cómo, por ejemplo, plantear la red pasiva para poder así calcular el número de nodos y el número de mallas y con esto ver cuántas ecuaciones necesitamos para cada uno de estos métodos y con eso determinar cuál método te conviene, ¿no? Otras personas simplemente a todo le meten uno. O sea, a todo le meten potenciales de nodo y otras personas prefieren usar corrientes de malla, ¿no? En realidad es cuestión de gustos, ¿no? El punto es de que con ambos métodos tiene que salir lo mismo. O sea, no puede ser de que por un método te salga una respuesta y por el otro otra diferente, ¿no? Entonces, siempre deben tener en cuenta eso, ¿no? O sea, cualquier método que utilicen, si tu pato utiliza potenciales de nodo y tú utilizas corrientes de malla, las respuestas de ustedes dos tienen que ser iguales en el sentido de voltajes y corrientes en el circuito, ¿no? Bueno, ¿qué podría decir acá? Esta ecuación topológica creo que le llaman, ¿no? Donde los branches o ramas, la vez por branches, ramas en inglés es branches, ¿no? Es igual a los nodos o nodes en inglés, ¿no? Nodes. Bueno, es nodos. Y estos son las mallas, ¿no? O loops creo que le dicen, lo llaman en textos en inglés, ¿no? Malla. Esta es una ecuación que se cumple para todo diagrama topológico de una red, ¿no? Entonces, si tienes, basta que tengas dos datos y puedes hallar el tercero, ¿no? Para poder así determinar cuántas ecuaciones para el método de potenciales de nodo necesitas para resolverlo, ¿no? Para resolver el circuito, como le dicen. O cuántas ecuaciones de corrientes de malla requieres para resolver el circuito, ¿no? Bueno, creo que ahí no podríamos... creo que eso sería todo, ¿no? Como es un breve repaso también, ¿no? Entonces, ya podemos pasar a lo siguiente que es los teoremas de circuitos en corriente alterna, ¿no? Bueno, Thevenin, es que es casi la misma idea, la verdad, que en circuitos uno. Thevenin, ¿qué cosa dice? Que todo circuito que tengas acá,
¿no? Entre dos terminales cualquiera, ¿no? Este circuito puede estar conformado por, en realidad, impedancias de lo que sea, ¿no? Pueden ser resistivas, del tipo inductivas, capacitivas. Acá pueden haber fuentes de tensión, fuentes de corriente variable, corriente, perdón. Bueno, alterna, obviamente estamos en corriente alterna. Y también pueden estar incluidas fuentes dependientes, ¿ah? Vamos a ponerlo así. Fuentes dependientes, ¿ya? Si yo calculo entre dos bornes, ¿no? Dos bornes o las terminales de este circuito, su voltaje a corriente, perdón, a circuito abierto, como le dicen, esto es lo mismo que el voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces, con esto puedo hallar yo el voltaje de Thevenin. Y ahorita vamos a decir qué cosa es, ¿no? Y para poder hallar lo que le llaman la impedancia de Thevenin, hay varios métodos, ¿ya? Eso depende de lo que te estés enfrentando. En realidad puedes hacerlo con los dos, ahora que lo pienso. Pero básicamente son dos caminos, ¿no? Para hallar la impedancia de Thevenin, lo que tienes que hacer bueno, puedes ir por dos caminos. Uno de los caminos es que a este circuito que tú tienes, lo que puedes hacer es hacerlo en cortocircuito. O sea, tienes acá tus mismos terminales y le vas a hacer un cortocircuito. Y tú vas a calcular esa corriente de cortocircuito. Y la impedancia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin, que ya lo has calculado, asumimos que ya lo has calculado, entre la corriente de cortocircuito. Ese es un método para poder hallar la impedancia de Thevenin. ¿Y cuál es el otro método? Pues lo mismo acá, el circuito que tú quieres reducir o que tú quieres hallar su equivalente de Thevenin. Y lo que haces acá es colocarle tú una fuente. Puede ser de lo que sea. Puedes, no sé, ponerle una fuente de voltaje, obviamente alterno, ¿no? Y tú decides qué valor. O sea, tú puedes ponerle acá, no sé, yo quiero una fuente de 10 con un ángulo de 0, ¿no? Yo defino eso, o sea, esa fuente que tú colocas, su valor depende de ti. ¿Ok? Como digo, puede ser una fuente de tensión, como puede ser también una fuente de corriente, ¿no? Obviamente alterna. Ya tú decides que, no sé, pues yo puedo ponerle acá 100 amperes, ¿no? Con un ángulo de menos 90, ¿no? Pero ¿para qué te vas a complicar la vida? Ponle 0 grados. Ya, ok, pero ¿qué más? Tú eliges la fuente con la que vas a trabajar, pero tú vas a escoger, o mejor dicho, para poder calcular la impedancia de Thevenin, si tú has escogido una fuente de voltaje, entonces lo que tú vas a hallar es la corriente que sale del generador, digámosle corriente X, ¿no? Si tú has puesto una fuente de corriente, lo que tú vas a calcular es el voltaje de esa fuente de corriente. Entonces, para el caso 1, esta situación, la impedancia de Thevenin es igual voltaje entre corriente. El voltaje que tú has asumido, vamos a llamarle V de X, ¿ya? En general, sobre la corriente que tú has hallado. Y acá es la misma idea. La impedancia de Thevenin viene a ser el voltaje o mejor dicho, la corriente que tú has asumido, acá abajo, y acá arriba en el numerador, el voltaje que se ha obtenido, ¿no? O sea, es como que vas a tener que resolver el circuito otra vez acá, ¿no? Porque tú ahora estás colocando esta fuente. Ah, y se me olvidaba algo. Para poder hacer este método de acá, lo que tienes que hacer es esta red que tú tienes acá, hacerla, ¿cómo le dicen? Usar la red muerta. Hay bibliografía que usa eso, hay otros que dicen que uses la red pasiva, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Que todas las fuentes independientes se van a tener que reemplazar o van a tener que ser reducidas a cero. ¿A qué se refiere eso? Que las fuentes de tensión se van a reemplazar por cortocircuitos y las fuentes de corriente, un poquito más abajo, las fuentes de corriente se van a reemplazar por circuitos abiertos. Las fuentes dependientes no, ¿ah? Las fuentes dependientes las dejas tal y como están. Estas no las tocas. ¿Ya? O sea, al final, lo que tiene que quedar aquí es simplemente todas las impedancias y cualquier fuente de tensión o corriente, ¿no? Fuentes dependientes, perdón. Vamos a dibujarlo mejor. Estas son las impedancias, ¿no? Y estas son las fuentes dependientes. Una red pasiva, o la red muerta, lo que sea, es aquella que no genera energía eléctrica. Ahora, los únicos que generan energía eléctrica son estos sujetos, ¿no? No son las fuentes dependientes, porque en realidad
dependen de otras cosas en el circuito, como otras corrientes, otros voltajes, para poder generar energía. Pero si no están presentes, perdón, estos elementos de acá, no va a haber energía eléctrica en el circuito, ¿no? ¿Ok? Entonces, para recordar, Thevenin lo que básicamente dice en su teorema es que todo circuito tú puedes hallarle como que un equivalente a una fuente de tensión con una impedancia en serie, hablando en corriente alterna, ¿no? Bueno, obviamente esto es así. Este es el voltaje de Thevenin y esta es la impedancia de Thevenin, ¿no? Eso es lo que dice nuestro tío Thevenin, ¿no? Bueno, acá pueden ser fuentes de corriente, bla, 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 fuentes dependientes, ¿no? O sea, básicamente lo que dice Thevenin es que todo circuito tú lo puedes pasar a un equivalente, que es el equivalente de Thevenin, de una fuente de voltaje alterna con una impedancia en serie, ¿no? Entonces, si para poder hallar el voltaje de Thevenin, lo que haces es, en esos bornes, calcular el voltaje acá. Obviamente, bueno, sí, pues, ¿no? El voltaje de Thevenin en estos bornes, ¿no? O el voltaje de circuito abierto, como también, como mejor dicho se dice así, ¿no? Eso es para el voltaje de Thevenin. Y para la impedancia de Thevenin, como acabamos de decir, hay dos métodos, ¿no? Depende del escenario, depende de lo que tú te estés enfrentando en ese momento. ¿Ya? Va a depender de eso. Y acá lo que tienes que hacer son dos... Bueno, tienes dos caminos. Uno de esos es, como les decía, calcular la corriente de cortocircuito. O sea, de los bornes que tú estás intentando saber su equivalente de Thevenin, desde ahí mismo tú agarras un cable, lo cierras en el otro terminal y tienes ahí un cortocircuito, ¿no? Entonces ahí con eso tú calculas la corriente que pasa, ¿no? Corriente de cortocircuito. ¿Ya? Y para poder hallar la impedancia de Thevenin, esto. Voltaje de Thevenin entre corriente de cortocircuito. Es un camino. Y el otro camino, ¿qué cosa es? Red muerta. Desactivas todas las fuentes independientes. O sea, tensión, cortocircuito, corriente, circuito abierto. No tocas las fuentes dependientes. Ojo, no toquen las fuentes dependientes. Y lo que haces es asumir un voltaje o una corriente. Y dependiendo de lo que tú has asumido, si he asumido un voltaje, voy a calcular su respectiva corriente que pasa por el generador. Y si yo asumí una corriente, voy a calcular su respectivo voltaje, ¿no? Porque es como que tú estás asumiendo que todo ese bloque que tú quieres calcular su impedancia de Thevenin, es como si quieres transformarlo en una impedancia, ¿no? Es como que básicamente hallar su impedancia equivalente, ¿no? Entonces tú tienes acá, digamos, la fuente de voltaje que tú has asumido, ¿no? Entonces o sea, es como que en otras palabras, el generador observa esto como una impedancia nada más, ¿no? Como una impedancia. En vez de estar observando todo el circuito que no sabemos cómo estará, o bueno, o debe ser todo un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas conectadas. Al fin y al cabo, el generador, perdón, observa a todo eso que no sabemos o que es todo complicado como una impedancia equivalente, ¿no? Como una impedancia equivalente. ¿Ok? Ya. Y de ahí viene esta fórmula, pues, ¿no? O sea, para poder hallar la impedancia de Thevenin es si he asumido una tensión, un voltaje, necesito saber cuál es esa corriente que observa el generador. Bueno, cuál es esa corriente que está pasando por el generador. Y si yo divido esos valores, obtengo la impedancia de Thevenin, ¿no? Que es la impedancia que observa este generador de todo ese monstruo de la izquierda, ¿no? La misma idea acá, ¿no? Si yo he usado una fuente de corriente, o calculo, mejor dicho, el voltaje asociado a esa fuente de corriente, yo ya sé la impedancia de Thevenin, ¿no? Eso. Ahora, y Norton es... Lo gracioso es que estos dos patas casi igual postularon sus teoremas, ¿no? Propusieron sus teoremas. Y Norton dice, bueno, es casi lo mismo, ¿no? Norton lo que básicamente dijo fue, bueno, no voy a usar una fuente de tensión, sino voy a usar una fuente de corriente, ¿no? Entonces, Norton dice que todo monstruo que tengas acá, ¿no? Visto desde dos terminales, tú puedes hallar su equivalente, que es una fuente de corriente, bueno, en este caso alterna, obviamente, en paralelo con una impedancia, ¿no? Y esta es la impedancia de Norton, y esta es la corriente de Norton, ¿no? Ya. Es parecido. Los métodos para poder calcular esto
Es parecido. Ahora, para poder hallar la corriente de Norton, ¿no? Lo que tienes que hacer básicamente es que tu circuito, todo el circuito que tengas acá, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a hacer un cortocircuito entre estas terminales. Entonces tú vas a calcular acá la corriente de cortocircuito, que en otras palabras va a ser la corriente de Norton, ¿ok? Se parece bastante, bueno, creo que es lo mismo que esto que está arriba, ¿sí o no? Ya. Eso es para la corriente de Norton. Y para la corriente o la impedancia de Norton es la misma historia, ¿no? Dependiendo de lo que tú tengas en el circuito, la impedancia de Norton tienes otra vez dos caminos, que es lo mismo de arriba, ¿ya? Es lo mismo de arriba. Eh, Solo que aquí, si no me equivoco, claro, lo que acá ahora vas a hacer es un circuito abierto y vas a calcular el voltaje a circuito abierto. Ojo que aquí no estás apagando la red, ¿no? O sea, no estás reduciendo a cero las fuentes. Esta es la red normalita, tal y como te ha llegado, ¿ya? Entonces aquí lo que vas a hacer es el cálculo del voltaje de corriente alterna. A ver, deme un segundo. Ya. El voltaje de corriente alterna y la impedancia de Norton simplemente es el voltaje de la corriente alterna sobre la corriente de Norton. Y eso te da ese valor, ¿no? Ahora, creo que había otro tercer método, pero ese es restrictivo. Bueno, no restrictivo, sino es como que un método más, ¿ya? Acá podría mencionarlo rápidamente. Si solamente tienes fuentes independientes, o sea, lo que haces es desactivarlas y simplemente calcular la impedancia equivalente. Y esto va a ser igual a la impedancia de Thevenin. ¿A qué me refiero? No sé, ponte pues que tienes un circuito como este, ¿no? Tienes un circuito, no sé, una impedancia acá, una fuente de tensión acá, obviamente alterna, no sé, otra aquí, otro acá, una fuente de corriente, qué sé yo, ¿no? No tienes fuentes dependientes y te piden calcular la impedancia de Thevenin vista desde estos terminales, ¿no? La impedancia de Thevenin. Entonces lo que tú puedes hacer es reducir a cero las fuentes independientes, o sea, esto de acá como cortocircuito, esto de acá como circuito abierto, ¿no? Entonces al final te va a quedar esta impedancia de acá, cortocircuito, impedancia de acá, impedancia de acá, aquí también, y acá en un circuito abierto, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer acá es calcular la impedancia equivalente vista desde estos terminales, ¿no? Bueno, aquí básicamente como esto es un circuito abierto, todo esto de acá no cuenta. Solamente quedaría esta parte de acá. Y este sujeto sería tu impedancia de Thevenin. Ese es otro camino, ¿ya? Pero es muy inusual que te den en ejercicios eso, pero si te dan eso, la verdad que hace más fácil el problema. ¿Ya? Es otro camino que puedes utilizar. Y es la misma historia acá, ¿ya? O sea, igualito. O sea, por acá vas a tener la misma historia. O sea, que si tú tienes, si solamente hay fuentes independientes, desactivas y ahí es la impedancia equivalente. Y eso es igual a la impedancia de Norton. ¿Ok? Y la misma historia acá abajo. ¿Recuerdas? Es la misma historia que acá. Obviamente que tienes que desactivar. Ya vamos a dibujarlo un poco más grande esto. Tienes que desactivar las fuentes independientes. Las dependientes las dejas, no las tocas. Lo que haces acá es asumir... Igualito, ¿ya? Asumir las fuentes... Una fuente, ¿no? Una fuente de tensión. O una fuente de corriente. Cualquiera. Igual, acá solamente deben quedarte las impedancias y las fuentes dependientes si es que hay, ¿no? Ok, reduces a cero todas las fuentes independientes, ¿ya? Y acá, si esto me permite seleccionar, listo. Calculas la corriente que atraviesa ese generador, bueno, a través de ese generador, ¿no? Y acá el voltaje así de este generador. Y simplemente la impedancia de Norton va a ser igual a eso de ahí, ¿no? O sea, la impedancia de Norton es igual a la impedancia
Ah, ¿cómo es? Ah, ya. El voltaje que asumes sobre la corriente que atraviesa el generador o la corriente que asumes y el voltaje del generador, ¿no? Básicamente eso. ¿Ok? Es un breve recordatorio, uy, un breve repaso de lo que deben haber hecho en clase, ¿no? Con el tío Rocha. ¿Qué más? Eso, básicamente. Ah, ya. Y bueno, por transformaciones de fuentes, ¿no? Que ya han visto anteriormente eso. Que también es otro teorema, teorema de transformación de fuentes, creo que le llaman. O no sé si es un teorema, la verdad, pero la cosa que se cumple lo siguiente, ¿no? Ya saben, que una fuente de tensión en serie con una impedancia tiene su respectivo equivalente como una corriente alterna, una fuente de corriente alterna con una impedancia en paralelo. Ahora, como este es un voltaje V, esto es una impedancia Z, ¿no? Esta es una corriente G, corriente, impedancia. Entonces aquí lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Que hay una ecuación que relaciona estos tres, que es básicamente esto. O sea, tú puedes ir de uno a otro, o sea, puedes transformar ambos circuitos vistos desde estos terminales, son equivalentes, ¿ok? Y esto también se cumple para esto de Norton y Thevenin. O sea, el voltaje de Thevenin es igual a la corriente de Norton por la impedancia Z, que resulta ser la misma. ¿Ya? La impedancia de Thevenin y Norton resulta ser la misma, solamente que obviamente en un caso estás en serie y en otro caso estás en paralelo, ¿no? En paralelo. Eso. ¿Qué más? Superposición. Algo rápido. Bueno, básicamente lo que dice superposición es que si tú tienes un circuito X, ¿no? Y creo que en el gráfico del cuaderno de Ramos estaba algo así, ¿no? Tienes un circuito acá. O creo que mejor lo abro con su cuaderno para tenerlo a la mano. Denme un segundo, denme un segundo. Caramba. El señor Ramos. ¿Dónde está, señor Ramos? El teorema de superposición. Bueno, básicamente el teorema de superposición lo que quiere decir tu tío Ramos con respecto al teorema de superposición es que acá está, el aporte de cada fuente, ya sea de tensión o de corriente, tiene un impacto en una de las variables del circuito. ¿A qué me refiero? O sea, esta fuente E1, a ver, digamos para empezar, vamos a ponernos en orden. Para empezar, quiero saber yo, ya sea la corriente o el voltaje de esta impedancia ZL, ¿no? Que es una carga, una impedancia, o carga, como le dicen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la corriente, lo que tengo o lo que propone el teorema de superposición básicamente es lo siguiente, que esta corriente I está compuesta por los aportes de corriente o los aportes de cada una de las fuentes independientes del circuito. ¿Ok? ¿Eso qué cosa quiere decir? O sea, que la corriente I es igual al aporte que da la fuente 1, al aporte que da la fuente 2 y al aporte que da la fuente 3. Estos aportes, ¿cómo se calculan? Y también es lo mismo en los voltajes, ¿no? O sea, el voltaje en la carga es igual a los aportes que brinda cada una de las fuentes, ¿no? Claro, el efecto producido por cada fuente, ¿no? Ajá. Entonces, para calcular cada uno de esos aportes, ¿no? O el efecto de cada fuente, se deben desconectar o cortocircuitar, bueno, en realidad vamos a decir desconectar las otras fuentes, porque esto puede ser no solamente fuentes de tensión, sino también fuentes de corriente, ¿no? Entonces, si por ejemplo, esta es una fuente de tensión, esta también, y esta es una de corriente, para poder hallar los aportes, lo que haces es, por ejemplo, quiero saber el aporte de esta primera fuente.
Ah, ya. Entonces vamos a calcular el aporte de esa fuente desactivando las otras. ¿A qué se refiere eso? Vamos a hacer un gráfico acá. Agarramos esto. ¿A qué se refiere el teorema de la superposición? Que si yo tengo este monstruo de acá, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Ahí en el libro decía de que la corriente I, digamos, es igual a la corriente que aporta la primera fuente, la corriente que resulta, mejor dicho, del aporte de la segunda fuente, y también la tercera, bueno, el aporte a la corriente de la fuente, la fuente tercera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la corriente que aporta o la corriente resultante que aporta la fuente 1, lo que hago es desactivar las otras fuentes. O sea, me pongo a analizar exclusivamente esta fuente de acá y esta fuente la cortocircuito. O sea, anulo básicamente su valor, ¿no? Anulo básicamente su valor. Y hago todos los métodos que conozco, ¿no? Potenciales de nodo, corrientes de malla, lo que sea. Y esto me va a dar un valor. Ah, ya, ok. Entonces yo ya sé cuál es el aporte o sea, en la corriente de esta impedancia de la fuente E1. Entonces, ¿cómo continúo? Ah, ya. Ok, ya tengo el aporte de la primera fuente, así que ahora voy a enfocarme en la segunda. Entonces ahora me enfoco en este sujeto. Entonces eso significa que yo voy a hallar el aporte de esta persona, de esta fuente, a la corriente que pasa por esa carga 2. Ah, ya. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que voy a cortocircuitar o reducir a cero, en otras palabras, el resto de fuentes independientes. Ojo, independientes nada más. Nada que ver con las dependientes. Esas patas déjenlo tal y como está. ¿Ok? Y esto acá. A menos que digan algo, se me está pasando a ver. Ya. Ok, entonces reduces a cero todo y obtienes, y otra vez, haces el cálculo por métodos de mallas o potenciales de nodo y calculas la corriente que pasa por ese sujeto, así que esa corriente es el aporte de la fuente número 2, ¿no? Ok, ok, entonces, entonces ahora me falta una fuente más, ¿no? Para eso vamos a asumir que es una fuente de corriente, ¿ya? Una fuente de corriente. ¿Ya? No, mejor no. Digamos que para el cálculo del aporte 2, ¿ya? O sea, ¿qué pasa cuando tengo, no sé, pues por acá tengo, no sé, pues pónganse una fuente de corriente. Si yo quiero reducir a cero, obviamente esto tendría que hacer un circuito abierto. Recuerden que cuando tienen una fuente de corriente alterna o lo que sea, o continua, para poder reducirla a cero es básicamente dejarlo en circuito abierto. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Porque acá en esta teoría han puesto solamente fuentes de tensión. ¿Ya? También cumple el teorema de superposición con fuentes de corriente igual, o mezcladas, ¿no? Fuentes de tensión y corriente, ¿ya? Y nada, y el último es lo mismo, ¿no? O sea, ahora para poder llegar al aporte de acá, simplemente cortocircuito esto. Y con eso puedo calcular el aporte a la corriente en la carga ZL, ¿no? De la fuente 3, ¿no? O sea, aquí, esto. Otra vez te pones a resolver tus circuitos, ¿no? Te pones a resolver los circuitos y calculas la corriente que pasa por acá y esto sería, ¿ya? Eso sería. Y finalmente, la corriente, o sea, la corriente total, la corriente cuando todas las fuentes funcionan, o estas tres fuentes funcionan, ¿a qué cosa es igual? A la suma. A la suma de todas las partes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A la suma de todas las partes. Ok, y con eso puedes calcular, ¿no? Con eso puedes... bueno, básicamente es hacer el ejercicio 3 veces, ¿no? Porque estás que desactivas una, activas otra, desactivas una, activas otra, y así, ¿no? Pero bueno, como dice acá, esto es muy útil, este teorema es muy útil cuando se tienen fuentes de diferentes frecuencias. Ajá. O sea, pueden haber ejercicios en los cuales las fuentes que están involucradas en el circuito sean de frecuencias distintas. Entonces ahí no podemos resolver directamente, ¿no? Porque recuerden que la impedancia está o depende de la frecuencia del circuito, ¿no? Ustedes saben que una impedancia o una impedancia del tipo RL
depende, se saben pues que la reactancia inductiva es igual a J, el valor, omega L, ¿no? Entonces aquí hay una dependencia en su valor de impedancia o de reactancia, en otras palabras, ¿no? Hay una dependencia con la frecuencia, ¿no? Bueno, esto es igual a 2pi por la frecuencia L, ¿no? Entonces, si yo varío la frecuencia, varía su impedancia o reactancia, ¿no? Entonces, si yo tengo fuentes de, si digamos, esta tiene una frecuencia angular de 1, esta es una frecuencia angular de 2 y una frecuencia angular de 3, o en otras palabras, frecuencias distintas. Entonces aquí yo no puedo resolver directamente el circuito porque si yo tengo acá, no sé, un inductor, para este omega 1 él va a tener una impedancia X, X1, ¿no? Para omega 2 va a tener una impedancia X2 y para omega 3, X3. Entonces no podemos resolver directamente el circuito y aquí se aplica el teorema de la superposición. ¿Ok? Eso es muy, muy útil. Ya. Y el último tema que creo que era teorema de la máxima transferencia de potencia. Ya. Bueno, ya sabemos que en circuitos 1, no sabemos que en circuitos 1 tenemos que para poder hallar la máxima transferencia de potencia, ¿no? Tenemos un circuito que hemos colocado su Thevenin, ¿no? Equivalente. Entonces acá tengo impedancia. Ahora vamos a hablar de impedancias. Thevenin. Voltaje de Thevenin, fasor. Impedancia de Thevenin acá, compleja, ¿no? En general. Entonces, si yo quiero colocar una carga acá, perdón, así, ZL. Uy, ya. Entonces, si yo quiero saber, yo necesito saber qué impedancia debo ponerle acá para que pueda obtener, o sea, que pueda transmitirle a él la máxima potencia posible, ¿no? La máxima potencia posible a esta impedancia. Entonces, según el teorema de la máxima transferencia de potencia, dice que para poder transmitirle la máxima potencia, eso es igual a la conjugada, y lo colocan así, de la impedancia de Thevenin. Ok, ese es básicamente el teorema. Hay una demostración detrás, obviamente, ¿no? Pueden revisar el Sadiku, ahí está bien demostrado para los curiosos. Para los curiosos, creo que por acá lo tenía. Pero sí recuerdo que en el Sadiku está demostrado. Análisis de potencia. Ajá, 464. Ay, bueno, no estaría de más verlo, ¿no? Básicamente, acá está el teorema, acá está la demostración, acá hay un tema de derivadas parciales, ¿no? Porque recuerden que ahora es una impedancia, así que tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Una impedancia, bueno, hablando en números complejos, ¿no? Bueno, acá hay un tema de matemáticas y al final se resume en estas dos ecuaciones, ¿no? Para poder maximizar esta función de la potencia con respecto a la reactancia de la carga L, ¿no? A la reactancia de esta impedancia. Hay que hacerlo a cero, no igualar a cero esta derivada parcial. Creo que para este punto de su carrera creo que deberían conocer esos pequeños detalles de derivadas parciales y eso. Y con respecto a la resistencia, ¿no? Que es la otra derivada parcial, porque es la otra ecuación, o perdón, la otra incógnita o variable, disculpen. Y con esas ecuaciones se llega a la conclusión de que la reactancia de la carga L, L es del load, o sea, de carga, ¿ya? No vayan a pensar que es del tipo inductivo L, ¿no? Es load o carga en inglés, ¿ya? La impedancia, el número complejo de la impedancia de la carga tiene que ser igual al conjugado, ¿no? Tiene que ser igual al conjugado. Y con eso se puede calcular la impedancia necesaria para transmitir la máxima cantidad de potencia, ¿ya? ¿Y qué dice el cuaderno del señor Ramos? A ver, creo que también está acá. Bueno, debería estar. Acá está. Igual, ¿no? La misma idea. Bueno, acá lo hace super, mega, ultra archi resumido, ¿no?
Ah, no, acá está todo, la demostración incluso. Bueno, acá lo pone, estas derivadas parciales que hemos visto, porque acá está la ecuación que tiene dos incógnitas, que son la resistencia de la carga, el RL, y la inductancia, perdón, la reactancia de la carga, XL. ¿No? Y acá sale esto, y el máximo valor de la potencia media será este sujeto. Ahora, acá hay algo interesante, ¿no? No sé si se han dado cuenta que acá está entre 8 y acá está entre 4. Esa es una... No es que se hayan equivocado, no es que se haya equivocado Ramos. No, tampoco quiero decir que nunca se equivoca Ramos, ¿no? Pero ahí hay un tema que ya se les puede explicar más adelante. Pero apéguense, creo yo, que a esto mejor nada más, al cuaderno que está acá en Ramos. Tiene un motivo por el cual hay una diferencia, ¿ya? Y es porque hay un tema, si reciben, perdón, si leen un poquito más arriba del libro del Sadiku, que, que ya me olvidé la verdad, pero si lo leen, lo entenderán. A lo que voy es que, en el Sadiku creo que la potencia la toman de una forma distinta, porque hay un tema acá con que si tomo el valor máximo de la amplitud de la onda senoidal o ¿cómo era? Eso, o utilizo el valor RMS, que es el raíz cuadrático, algo así, no me acuerdo. Los valores RMS. Bueno, no se compliquen, utilicen solamente lo que está acá. O si no quieren aprenderse la fórmula, si ya saben que la impedancia de la carga para máxima transferencia de potencia es la impedancia de Thevenin, allá pues. Simplemente ya tienen resuelto esto, ¿no? Ya saben que esto, si esto por ejemplo es 4 más 3J, entonces la impedancia de la carga tiene que ser 4 menos 3J, ¿no? Ya tienen las dos impedancias, se supone que ya saben el voltaje de Thevenin, así que pueden calcular la corriente que pasa por esa impedancia. Y ya, bueno, ya saben ustedes que la potencia compleja no es igual a voltaje por corriente asterisco o la conjugada. Y con eso pueden calcular la P, ¿no? O si ya saben que esto es 4 y saben el valor que digamos sea 4 con un ángulo de 0, la potencia, como es la potencia activa, ¿no? Solamente la parte real de la potencia compleja, simplemente sería corriente al cuadrado por resistencia, que en este caso, bueno, es 4, ¿no? Sería 4 al cuadrado por 4, ¿no? Y ahí pueden calcular eso obviamente en watts. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente la teoría que necesitan para los ejercicios que les vaya a venir en la segunda práctica, ¿no? En resumen, super ultra archi mega resumido. Ya, bueno, ahora sí, la parte que me da miedo, que es resolver ejercicios. No, mentira. Vamos a ver qué podríamos hacer. Ah, ya, no sé si llegaron a escuchar los audios que había pasado con respecto al ejercicio ese que me dejó mal parado la otra vez. Que es ese de acá, ¿no? Que una madrugada, o en esa madrugada como que dije, no, está loco, ¿cómo no me va a salir esta vaina? O ¿por qué me he tranqueado tanto, no? Espero que la hayan revisado. Puede ser que les venga algo así en el parcial, ¿no? Ya creo que después de esta segunda creo que viene el parcial o la tercera, no me acuerdo. Pero la resolución se las pasé por una imagen, así que ahí pueden resolverlo. O si desean, avisan para poder explicarles, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ah, ya. Ejercicios, ¿no? A ver. Vamos a ver. ¿Qué puede ser? Miren, tengo esta segunda práctica. Acá, por ejemplo, esa práctica, la PC2, es más que nada operativa, ¿no? Una vez que planteas bien tus ecuaciones, ya nada te para en realidad, ¿ok? Así que no se preocupen, si todo sale, todo se puede. Por ejemplo, mira, la número 4, yo empezaría por esta, a pesar que se ve un circuito medio raro, ¿no? Medio abusivo. Y, o sea, planteas tus ecuaciones y con la calculadora sale, ¿no? Así que, por ejemplo, acá te están pidiendo ya, la potencia compleja de la fuente uno, creo que, no, de I. Ajá, la potencia compleja de este patita de acá. Entonces, ¿para eso qué necesito? Bueno, ya me dan de dato la corriente, así que necesito saber simplemente su voltaje, el voltaje asociado a esta fuente, para poder hallar su impedancia, ¿no?
Y también la impedancia, perdón, la potencia, disculpen. Y también para poder hallar la potencia compleja de E1, ¿no? Este patita de acá. Como ya sé su voltaje, simplemente calculo su corriente, ¿no? Y listo. Tengo ese valor. Ahora, aquí ¿qué podríamos hacer, no? Lo que pasa acá se queda acá. Mm, es plantear, bueno, en realidad aquí es como ustedes gusten, ¿no? Pueden resolverlo por potenciales de nodo o pueden resolverlo por corrientes. Vamos a un ratito acá. Esto de acá está bien. Por potenciales de nodo o corrientes de malla, ¿no? A ver, ¿cómo haría esto? Bueno, son full fuentes independientes, así que este problema va a ser simplemente lo siguiente, ¿no? Para hallar la cantidad de... Vamos a hacer esto del diagrama topológico que seguramente Rocha la mencionó en su clase, ¿no? ¿Qué se hace? Pues se desactivan las fuentes. Esto es un circuito abierto, este es un cortocircuito y este es un cortocircuito, ¿no? Pues son fuentes dependientes, ¿no? Entonces el circuito queda como que algo así, ¿no? Acá tengo esto, acá tengo esta de acá, tengo esta malla, acá arriba también, esto de acá, sí, ¿no? ¿Dónde más? Acá. Y esta malla de acá, ¿no? Ajá, está bien, ya. Bueno, los nodos son, recuerden que los nodos son aquellos puntos que unen dos a más, bueno, dos a más elementos. Este, por ejemplo, es un nodo, pero como está conectado por un mismo cable, todo esto es un nodo en realidad. Todo lo que está abajo es un solo nodo. Todo lo que está acá abajo. ¿Ok? Incluso, este de acá, esta fuente de tensión también hace que continúe esto y esto se lo conoce como un supernodo. Ahí lo pueden revisar también en la teoría. ¿Ya? Esto lo que va a generar es una ecuación de restricción. ¿Ya? No se lo podemos ver ahorita. Este de acá es otro nodo, pues, porque está interconectando a estos elementos de acá, esta resistencia, esta otra de acá, esta de acá, e incluso esta fuente de corriente, ¿no? Ok, entonces tengo estos nodos de acá, tengo este nodo de acá, tengo todo este nodo de acá. Incluso lo puedo poner así, ¿no? Todo esto es un solo nodo en realidad, ¿no? Incluso este nodo, incluso hasta se puede decir que es hasta esto de acá, porque tengo esta fuente de tensión que me va a dar otra ecuación de restricción, ¿no? Entonces acá y acá, ¿no? Ajá. Porque acá tengo una resistencia y un inductor, tengo una resistencia y un condensador, etcétera, ¿no? Ok, entonces todo se resumiría a resolver el circuito entre estos tres nodos, claro, tres nodos, uno, dos, perdón, uno, que es todo esto, dos y tres. Entonces para eso necesito plantear sus ecuaciones, ¿no? Entonces, como digo, en realidad tú puedes resolverlo también por el corriente de malla. Tú podrías definir acá. En realidad todas estas de acá son tus mallas. Esta y esta. Tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Cinco ecuaciones de corriente de malla. Ok, y acá puedes hacer tus ecuaciones. ¿Se puede resolver? Se puede resolver también. Creo que hice antes este problema y sí, lo hice creo que por corrientes de malla. Ya. Entonces, yo ya sé que estos son mis nodos, así que a partir de esos nodos voy a calcular yo las corrientes, ¿no? Bueno, acá puedes asumir. Yo voy a asumir que sale por acá, sale, y que de este sale, ¿no? Digamos, así y así. Bueno, este sigue siendo el... Ah, son solamente dos nodos, perdón, ¿no? Porque esto continúa así. Esto continúa así, entonces esto ya no es necesario. Dos ecuaciones de nodo, interesante. Bueno, en realidad es calcular acá también. Y digamos esto, así. Digamos que sale para acá y que sale para acá, ¿no? Entonces aquí ya podemos plantear las ecuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el nodo A, vamos a llamarle el A, este que sea todo el nodo B, y nada, pues esas son las dos ecuaciones, ¿no? Ya, entonces para ¿qué sucede? Eh, este potencial que le vamos a llamar A, pues, ¿no? La corriente que salen
es igual a las que entran, pero como todas están saliendo aquí, entonces simplemente lo que hacemos es A dividido entre 3.5 más 4,5J, ¿de acuerdo? Esa es la corriente que sale, la corriente de aquí. Ahora esta de acá sería igual al opuesto de I, ¿no? Que es como esta corriente está marcándose para adentro y como yo he asumido esta, la tengo que poner así, ¿no? En negativo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende por qué lo estoy poniendo en negativo? Porque la fuente de corriente que estaba acá está apuntando, bueno, acá está el sentido referencial, hacia el nodo de aquí, ¿no? Entonces, como yo estoy asumiendo que mi corriente está saliendo, yo lo voy a poner con negativo, ¿ok? Menos. Ok, esto ya está. La fuente de acá, perdón, la corriente de arriba sería igual a qué cosa. Como está saliendo sería la diferencia de potencial, que sería A menos el potencial de este punto de acá. Que si yo asumo que esta es tierra, ¿no? Si, bueno, acá está, ya te están colocando que acá es tierra. Este punto de acá, ¿qué potencial tiene? Si yo tengo que esta fuente es C2 y me dicen que 2 vale esto, entonces es eso, pues, ¿no? O sea, acá tiene una tensión así, 40 con un ángulo de 30. Allá, entonces sería A menos 40 con un ángulo de 30 dividido entre la resistencia que hay entre esos nodos. 2 menos 0,5J. Ok, ya está esta y me falta la de acá, ¿no? Ahora, ¿qué potencial hay acá? Se puede calcular, porque si yo asumo que lo de acá abajo es tierra, ¿no? Como ya hemos asumido. Ups. Como yo sé que esto ya es tierra por dato y porque me conviene, en realidad uno se da cuenta que le conviene ahí. Entonces, ¿qué valor tiene esta fuente? 50, o mejor dicho, este punto de acá, ese nodo tiene un potencial de 50,45. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente que está saliendo de A es igual más A menos el valor de la tensión o el potencial en ese nodo, que sería 50 con un ángulo de 45 dividido entre 1.5. Y esto es igual a 0 porque todas las corrientes las estoy asumiendo salientes, ¿no? Y luego para B, ¿cuál sería? El B es este punto de aquí. Bueno, en realidad se ha resumido a un solo nodo, ¿no? Porque este nodo B ya lo hemos calculado, ahora que me doy cuenta. O sea, todo se resume a que resolver la ecuación de acá arriba, porque claro, todos los valores son conocidos, incluso esta corriente también es conocida, ¿no? Esta corriente, ¿qué valor tiene? 10 con un ángulo de 30, ¿no? Esta de acá. 10 con un ángulo de 30. Bueno, entonces simplemente nos ponemos a usar la calculadora para resolver ese ejercicio, ¿no? Ya, esto es un C-solve, pero claro, porque estamos con números complejos, ¿no? Entonces acá sería el valor de A dividido entre 3.5 más 4.5J menos el valor de la corriente, que es 10 con un ángulo de 30, más el valor de A, que es la incógnita, menos el valor de 40 con un ángulo de 30, dividido entre 2 menos 0.5J. Más el valor de A menos 50 con un ángulo de 45 entre 1.5J. 1.5, disculpen. Y esto es igual a 0. Me parece que no se me está yendo nada. Claro, tenemos esas fuentes ahí que definen. Estas fuentes definen los valores en estos nodos, en realidad. Y este es el único nodo incógnita. Ese es el único nodo incógnita. Sí, sí. No hay de otra. Es el único nodo incógnita. Porque esto ya lo sé, porque hay fuentes dependientes, perdón, fuentes independientes que marcan esos potenciales respecto a Tierra, ¿no? Y claro, esa es la única incógnita. Y esto lo resolvemos con respecto al valor de A. Y lo vamos a poner en fasor polar. Ya. Entonces, el potencial en A
me sale lo siguiente. El potencial en A me sale 50,164 con un ángulo de 43,28 grados. Ya. Entonces ya tengo el potencial en este punto, ¿no? Ya tengo el potencial en ese punto. ¿Qué me están, ¿qué me están pidiendo? La potencia compleja de esta fuente de corriente. Ya. Entonces, para poder hallar eso, vamos a dibujarlo acá para tenerlo aparte. Yo tengo la fuente de corriente acá y tengo una resistencia aquí y tengo el resto del circuito, pero acá lo que está presente es una resistencia y un inductor, ¿no? Y bueno, y acá continúa para allá, ¿no? 4.5 y 3.5, ¿no? 4.5 y 3.5. Y acá es 0.5. Ya, y acá es la fuente de corriente para arriba, ¿no? Entonces, para yo hallar la potencia compleja de este pata, necesito saber el voltaje que hay acá. Ya, vamos a calcular ese voltaje. Como yo ya sé que este voltaje o ese nodo con respecto a tierra es igual a, bueno, el potencial en A, que es este valor de acá que hemos calculado. Entonces, y yo sé la corriente de este pata, que bueno, por referencia está yendo hacia arriba, entonces acá hay una caída de potencial así, que sería 0,5 por I. Entonces, si yo supiera, bueno, ya pues, básicamente ya lo tenemos, ¿no? Yo ya sé que el potencial entre estos bornes es A. Bueno, esto es en realidad un fasor, ¿no? Es igual al voltaje de la fuente de corriente menos, sería menos. Menos, ¿entienden? Me entiende que acá es 0,5 I, ¿no? Porque este sentido referencial de la corriente en los elementos pasivos, que son resistencias, inductores y condensadores, siempre hay caídas de potencial, siempre. ¿Ya? Pues hay en el DORF, en el otro libro que les había mencionado, búsquense el tema de convención pasiva. Al final del libro hay como que un diccionario de las palabras clave de todo el libro, o algunas palabras clave, que ahí pueden encontrar, van a encontrar por ahí en ese diccionario convención pasiva. Entonces, eso sí se los recomiendo leer, como para que entiendan por qué asumo yo que la potencia, o perdón, el voltaje es con estos, bueno, con esas polaridades, ¿no? Con esa polaridad, perdón. Como mi corriente de referencia va hacia, bueno, en este sentido, en una resistencia que es un elemento pasivo, el voltaje correspondiente, su polaridad es así. Entonces, por eso que el voltaje entre estos dos puntos, que lo he definido más o menos, es igual a la suma de este voltaje con este voltaje. Pero como está en polaridad distinta a él, entonces ese pata de acá tiene que restarse, ¿no? Entonces con eso podemos hallar eso de ahí, ¿no? ¿Quién? El voltaje V. El voltaje V es igual a esto más esto, ¿no? Simplemente he despejado, así que esto de acá me va a dar el resultado que yo quiero, que sería esa respuesta más 0.5 veces por la corriente, que es 10 con un ángulo de 30, ¿no? Ajá, y esto lo vamos a convertir a polar. Polar. Uy. ...50 con un ángulo... ...50.1644... con un ángulo de 43.2833... ...más 0.5 por el valor de la corriente, que era 10 con un ángulo de 30, ¿no? Polar. Ya. Y acá el voltaje me sale 55,0420, bueno, 2 con un ángulo de 42,087 grados. Entonces, ojalá salga. La potencia compleja de la fuente de corriente es igual al voltaje por la corriente conjugada. ¿Ok? Entonces, simplemente sería multiplicar ese 55.042, vamos a escribirlo para que no se pierda,
el voltaje que hemos calculado, que es, en realidad este es el voltaje de la corriente, el voltaje de la fuente de corriente, ¿no? Es igual al voltaje de la fuente de corriente, que sería los 55,042 con un ángulo de 42,087 multiplicado por la corriente conjugada, que si yo sé que es 10 con un ángulo de 30, la conjugada va a ser la reflexión con respecto al eje horizontal, que simplemente es multiplicar por menos el ángulo, ¿no? Y vamos a hacer 42,087 por 10 con un ángulo de menos 30, ¿no? Ups, ¿por qué me sale distinto? A ver, vamos a ver. Acá me está saliendo a mí una potencia compleja de 538. 38 con 218 más 115 con 256J. ¿Por qué hay mucha diferencia? ¿Por qué hay un poco de diferencia en mi resolución? Quizás bueno, aunque hemos tomado tres decimales, y me parece más que suficiente tomar tres decimales para eso. La ecuación que hemos planteado nosotros, a mí me parece que está bien. Es 45 grados, ¿no? No menos 45, sí, 45 grados. Está bien. La corriente que llegue, bueno, hemos asumido que todas las corrientes salen del nodo A incógnita. Entonces, la que está para abajo es 4,5. Ah, ya vi en qué me he confundido. Acá escribí mal esto. No debería ser así. Porque he puesto que es 3,5 la parte real. Está mal. Ah, ok, no se preocupen. Acá lo puedo resolver al toque. Control B. Y vamos al inicio, que creo que era así. No, no era así. Tampoco. Y simplemente cambiamos el dato acá en la ecuación. Lapsus brutus. Este es 4,5 y este es 3,5. Ya, entonces ahora corregimos valores ya, rápidamente. Disculpen la equivocación. Acá sale 48,95. 96, ya, vamos a redondear a 2. 41,88 grados. Y con eso cambia la cosa, porque acá ahora el voltaje va a ser distinto. O sea, es la misma ecuación en realidad, ¿no? No tiene que ser. O sea, el planteamiento de esta ecuación está bien. O sea, sería al final 48,96 con un ángulo de 41,88 multiplicado por, perdón, sumado con 0,5 por los 10,30, ¿no? Que es de la fuente de corriente. Y esto lo vamos a pasar a su forma polar. A ver, polar. Ajá, entonces esto de acá sí es 10,30, ¿no? Sí. Es 53,86 con un ángulo de 40,79 grados. Y con eso puede cambiar, bueno, no puede, sino va a cambiar este resultado ya. Vamos a ponerlo de frente ya. Porque ya saben que eso viene de ahí, ¿no? Chispas. Ahora esto de acá sería ¿qué valor? Sería igual a esa respuesta, que es los 53,86. Así. Entonces ese valor multiplicado por la conjugada de la corriente, que es igual 10 con un ángulo de menos 30, ¿no? Y ahí está, ahora sí sale lo mismo. 500, claro, acá va a haber una pequeña diferencia en los decimales. A mí me está saliendo 529 con un ángulo de 113, perdón, con 113 en parte decimal, más 100 con 79J. Ya. Ahí hay una pequeña diferencia porque hemos ajustado bastante acá a dos decimales. Yo diría que con tres decimales les va a salir exacto, o sea, les va a salir lo más cercano posible la respuesta del profe. Pero con que le salga la parte real,
¿qué hablo? La parte entera está bien. ¿Ya? Van por buen camino. Y bueno, para poder hallar el otro, para no hacerla larga, vamos a simplemente plantearlo. Para poder hallar la potencia compleja de la fuente 1, ¿qué es lo que necesitas? La corriente que pasa por él. ¿Y cómo puedes hallar eso? Ya pues, tú ya sabes A, tú ya sabes B, ya sabes calcular esta corriente que está entrando. Tienes estos dos valores de voltaje, así que puedes calcular la corriente, no sé, pues, digamos la corriente que está así, ¿no? O incluso, para hacerlo más sencillo, digamos que esa es la corriente que yo quiero, y de 1, que es la que está pasando el generador. Y esta corriente se va a repartir en estas dos corrientes, ¿no? Esta corriente la puedes calcular porque ya tienes este valor de voltaje y este valor de voltaje. Esta corriente de acá también la puedes calcular porque tienes este valor de voltaje, este valor de voltaje. Y obviamente la impedancia que está acá, ¿no? Así que la corriente 1 sería igual a esa suma, ¿no? La X, digamos, y la Y, no sé. Obtienes esto, así que la potencia compleja de la fuente 1 es igual al voltaje, que sería 50 con 45 grados, multiplicado por la conjugada de ese fasor suma que tú has hecho, ¿no? Y eso tiene que salirte lo mismo acá. ¿Está bien? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta quizás? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna queja? ¿Sugerencia? Todo se acepta. Debería acelerar un poquito en la resolución de ejercicios, me parece. Creo que para la próxima voy a tener resuelto y poco a poco voy mostrando y explicando los pasos, ¿ya? Para poder cubrir mayor cantidad de ejercicios, que creo que es lo más vital. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este ejercicio de aquí es parecido, pues, ¿no? Igual tienes full fuentes de tensión, fuentes independientes de corriente y voltaje. Acá está lo interesante, que aquí el tío Rocha ha puesto el valor de la corriente y voltaje de las fuentes en función del tiempo. Así que tu tarea va a ser colocar o escribir su respectivo fasor, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? El fasor de, por ejemplo, el fasor de esta corriente I1, vamos a plantearlo, ¿ya? Los cálculos ya lo pueden hacer ustedes. Ya, y aquí entra este tema que les había mencionado, ¿ya? Aquí entra este tema que les había mencionado con respecto a la potencia, porque hay bibliografía que toma la potencia compleja usando los valores de voltaje y corriente máximos. O sea, tú sabes que esto es una señal sinusoidal, ¿no? Entonces, tomas el valor, la amplitud máxima de esa fuente, o bueno, de ese voltaje, esa corriente. Pero hay otras bibliografías que toman el valor de voltaje, el voltaje, corriente, RMS, o eficaz. Esa era la otra palabra, eficaz. Y ahora que recuerdo, si tú utilizas los voltajes y corrientes eficaces, esto se cumple. Pero si tomas tú los valores de voltaje y corriente máximos, se cumple esto. Sobre 2. Creo que era así o era al revés, no recuerdo exactamente. Pero usualmente se toma esto de acá. Se toman los valores eficaces. Y si no me equivoco, el valor eficaz de un voltaje era su valor máximo dividido entre raíz de 2. Corríjame si estoy mal, ¿ya? Porfa. Porque eso ya no lo he revisado a profundidad. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que, por ejemplo, para ese ejercicio, la corriente I1, su fasor va a ser igual... vamos a usar los eficaces, ¿ya? ¿Cuál es su valor eficaz de fasor? ¿O cuál es su fasor eficaz de corriente, ¿no? Respectivo. Sería, el valor máximo sería 10 raíz de 2. Entonces su valor eficaz de esa corriente sería 10. ¿Sí? Sería 10 con un ángulo de 0. Ahora, ¿por qué estoy asumiendo esto? Mira, a mí me conviene tomar de referencia el coseno. Recuerden que en la clase pasada les había mencionado que para este tema de fasores
Para ese tema de fasorios hay libros que también dicen, ¿no? Que si tienes un voltaje con respecto al tiempo A coseno de omega t más un ángulo phi, su respectivo fasor es igual a, ¿no? Bueno, el valor de la amplitud de la onda, ¿no? Con un ángulo de omega. Hay otra bibliografía que dice que es no con el seno, sino con el... Perdón, no con el coseno, sino con el seno. Entonces aquí sería el voltaje es igual a A con un ángulo de phi, ¿no? O sea, como les digo, depende de la bibliografía que tengan. Ustedes toman la decisión al fin y al cabo, a menos que diga el ejercicio algo lo contrario. O sea, ¿a qué me refiero? Aquí les están dando ustedes las corrientes y voltajes en función del tiempo. Así que ustedes tienen la decisión de decir, ya, bueno, acá veo la mayoría en cosenos, así que voy a asumir que mi referencia, mi fasor va a estar construido a partir de los cosenos. ¿Ya? Entonces la corriente I, su fasor sería 10 con un ángulo de 0, ¿no? Porque no hay ningún ángulo de fase acá, es 10t, nada más, ¿no? Donde 10 viene a ser el omega, ¿no? El omega t de la fórmula que vimos abajo. ¿Cuál es el fasor de la corriente 2? Igual, 10 con un ángulo de 90, más 90, ¿ya? Tal y como le parece el ángulo de fase acá. El voltaje 3, ¿a qué es igual? Ya, acá sería 10 sobre raíz de 2, ¿no? Porque estamos tomando los valores eficaces, ¿ya? Valores eficaces, recuerden eso. Con un ángulo de menos 45 grados. Y este pata de acá es igual, esto es equivalente a decir 5 raíz de 2 coseno de omega t, que sería 10t, menos 90 grados. Me parece que es cierto esto, o estoy hablando piedras. Bueno, yo me acuerdo por la circunferencia trigonométrica que si tengo un omega t, que digamos que es este pata, ¿no? Tengo el coseno de este ángulo omega t. Entonces, si le resto 90, estaría por acá. Si esto es 90 grados, le resto, ¿no? Entonces acá tendría su respectivo coseno, que sería eso, por ángulos complementarios y todo ese rollo, ¿no? O sea, lo que voy es que tendrían que convertir ese seno a su respectivo coseno. ¿Sí? Creo que sí se entiende lo que estaba haciendo ahora. Creo que está bien eso. Dios mío, ya hace tiempo que no hago estas cosas. Pero lo que voy es de que ustedes toman la decisión al fin y al cabo. Que pueden tomar la decisión incluso de transformar todos a senos, ¿no? Y normal, también tienen la capacidad de hacer eso, ¿no? También tienen la capacidad de hacer eso. Y bueno, una vez que tienen ya los fasores de cada una de estas fuentes, ya simplemente es cálculo. Es simplemente cálculo, ¿no? Acá por lo que veo está muy enmarañado el circuito y no veo forma de aplicarle nodos. Está muy difícil, ¿no? Sí, pues. Se puede, pero está un poco complicado, ¿ya? Sí, acá podría ser un supernodo. Bueno, en fin. Yo acá de frente le aplicaría corrientes de malla. Porque incluso la malla de arriba ya tienes el valor de la corriente de malla, ¿no? Que es igual a esta fuente de corriente de acá. Y con eso puedes resolver el circuito y puedes hallar todo lo que te estén pidiendo. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, alguna pregunta acerca del ejercicio de acá. Creo que está claro, ¿no? Me parece que está todo claro. Ahora vamos a ver si está todo bien la grabación. Sí, creo que sí. Ya. A ver, un segundo.
Ya. ¿Qué más? ¿Qué otro tema estábamos viendo? Bueno, potencia más que nada, ¿no? Ya, a ver, ¿qué pasa acá? A ver, en el circuito E está en fase con E1. Ajá. El voltímetro marca 60 voltios. Esos problemas donde tienes que hacer los gráficos del diagrama fosorial son chéveres. X puede ser R, L o C. Ok. Y te piden hallar E1 y E. A la mierda, ¿qué es esto? ¿Qué abuso? X puede ser R, L o C. O sea, exclusivamente uno, o sea, o puramente resistivo, o un inductor puro, o un condensador puro, ¿no? ¡Hala! ¡Qué interesante! Qué interesante y qué miedo. Veamos. ¿Qué podemos hacer acá? A ver. Lo que tenemos acá es que nos están mencionando que este pata está en fase con este pata, ¿no? O sea, son paralelos en otras palabras, ¿no? Ok, ok. Incluso nos marcan que el voltímetro está marcando 60 voltios, que es este punto y este punto. Ok, entonces, mira, nos están diciendo que estos están en fase. Ya. Tengo estas dos ramas que están en paralelo. Y cuando hay objetos en paralelo o elementos en paralelo, ¿qué es lo que comparten? El voltaje. Entonces vamos a marcar acá un fasor E1 de voltaje. Y es lo que comparten estos dos sujetos, ¿no? Y vamos a empezar a hacer el diagrama fasorial. Tomando como referencia E1, o sea, E1 va a estar en mi base acá. Este va a ser E1. Entonces acá tengo lo siguiente. Se supone que si tengo una corriente que pasa por acá, que vamos a llamarle IR, y tengo una corriente que pasa por acá, que vamos a llamarle RC, porque hay una resistencia y un condensador. ¿Qué es lo que pasa? Como la impedancia en esta rama es puramente resistiva, yo sé que la corriente va a estar en fase con E1, ¿sí o no? Vamos a ponerle acá IR. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, yo sé que la corriente IRC, como es una corriente o una impedancia en esta rama, ¿no? Esa segunda rama, yo sé que es del tipo capacitivo, quiere decir que la corriente se va a adelantar al voltaje, ¿no? ¿Y en cuánto se va a adelantar? Bueno, acá tienes una resistencia de 3 y un inductor de 4, ¿no? Entonces, si tú haces su impedancia es 3 en la parte real, 4 en la parte imaginaria, y este es 5. Así que este es un ángulo de 53 grados. ¿Sí? O sea, la impedancia de esta RC es igual a 5 con un ángulo de menos 53 grados. ¿Por qué es menos? Porque es una impedancia del tipo capacitivo, así que su parte real, perdón, su parte imaginaria tiene que ser negativa. ¿Ya? Eso quiere decir que la corriente IRC la podemos graficar poniendo una a continuación de otra, ¿no? IRC es así. Ya. Vamos a mover este patita más arriba. Acá. Perdón, no va a ser así, sino para arriba, ¿no? Porque recordemos que hemos dicho que la corriente se va a adelantar al voltaje. Vamos a mover esto para acá, para hacer más espacio. Ya, así que aquí va a adelantarse la corriente. Un valor de 53 grados, hemos dicho, ¿no? 53 grados. ¿Ok? Y esto va a ser la corriente IRC. Entonces, esto va a tener una resultante, que la vamos a marcar de naranja, que va a ser esta de acá. La suma de esos dos fasores de corriente me va a dar el fasor de corriente total acá. Y esta vamos a llamarle IT. Es la corriente que atraviesa toda esta parte del circuito, ¿no? Este es IT. ¿Sí o no, raza? Ya. Ok, 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 ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro dato más nos están dando? El del voltímetro, ¿no? El voltímetro dice que está marcando 60 voltios, ya. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si yo tomo acá, que si yo asumo que este es mi polo positivo, otro color, que no se nota mucho.
Si yo tomo acá que este es mi polo positivo y este es mi polo negativo, asumiendo ya, en realidad pudiese asumir el otro lado, la verdad, ya, no hay problema. Ese voltaje del voltímetro es igual a 2 veces IT más 3 veces IRC. ¿Entienden por qué coloco eso? Mira, el voltaje entre este punto y este punto es simplemente seguir una trayectoria que llegue desde este punto inicial a ese punto. Así que sería esta trayectoria de acá. ¿Se entiende? Pude haber hecho esa trayectoria también. Pero para no complicarme la vida, simplemente agarro lo que está ahí, ¿no? Entonces sería el voltaje acá más el voltaje acá. Y como tengo estas corrientes, bueno, lo escribo en función de las corrientes, ¿no? Entonces eso es 2 veces este fasor de corriente más 3 veces este fasor de corriente. Tengamos en cuenta eso. Y justamente la magnitud de SV es 60 voltios. ¿Ya? 60 voltios. Tengan en cuenta eso. Y lo más interesante... No, ahí nomás sería. Sí, ahí nomás sería. Ya. Ok, ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Dicen que este X puede ser R, L, o sea, puramente resistivo, puramente capacitivo, puramente inductivo, ¿no? Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora miren, se supone, a ver, nos están preguntando por E1, a eso ahorita lo calculamos. Este E, vamos a ir planteando lo que nos están pidiendo, ¿ya? Ese E es igual a qué cosa? Al voltaje en esa cosa rara X que está acá, más 2 veces la corriente IT, que es el voltaje en esta resistencia de acá, más E1, ¿no? Es más E1, claro. Ok, ok, ya. Ahora mira, con respecto a IDT, a la corriente total, yo sé, ¿qué cosa? Que el voltaje, vamos a hacerlo aparte, ¿ya? Para no estropear ese gráfico de ahí, vamos a ponerlo acá aparte. Es como que ahora estoy tomando como referencia ese IDT. Y total, ¿ya? Es como si este pata ahora lo tomo como referencia, ¿no? Entonces yo sé que IDT, ¿qué es lo que pasa? Ah, yo sé que IDT está pasando un voltaje, o sea, a ver, ya. Este voltaje de acá, de esta resistencia, está en fase con esa corriente, ¿sí o no? Porque es una resistencia, puramente resistivo. Ya, entonces yo sé que va a estar así ese valor de voltaje en esa resistencia de 2 ohmios. En fase. Luego, luego tengo este fasor de voltaje de acá. Acá el voltaje X. Dicen que puede ser... Mira, dicen que hay 3 alternativas. Dicen que puede ser puramente... O sea, dice que puede ser R o L o C. O sea, una de las 3, ¿no? No puede ser las 3, no puede ser una combinación. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si por ejemplo es puramente resistivo, mi voltaje mi voltaje Vx va a ser así, ¿sí o no? Este es un caso. Si es puramente inductivo, ¿qué va a pasar? La corriente se va a atrasar respecto al voltaje, así que va a ser perpendicular y hacia arriba. ¿Sí o no? Este es otro caso. Y si es puramente capacitivo, allá, va a ser para abajo. Y este es puramente capacitivo, ¿no? Este es de X, ¿no? Y va a ser obviamente acá 90 grados, ¿no? Entonces aquí dense cuenta que puede ser cualquier valor, ¿no? Puede ser cualquiera de estos valores. Es porque tenemos esas 3 situaciones por el ejercicio, ¿no? Porque el ejercicio lo dice así. Incluso no nos dicen que calculemos ese valor de X. Interesante. Quizás ni siquiera lo necesitamos. Ya. Aquí la estrategia debe ser poder meter ese valor de 60, ese dato de 60 voltios dentro de nuestro planteamiento de aquí, ¿no? Ya. Regresamos a este gráfico. Yo sé que el voltaje de la resistencia de 2 voltios va a estar en fase con IDT. O sea, este de acá. Este va a ser el voltaje de la resistencia de 2 ohmios.
Ok. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok. Sí, está bien. Luego tengo este voltaje de 1, que sería por acá. Si lo muevo, ¿no? Si muevo este buzzer un poquito más arriba. Y me faltaría sumar el voltaje de este sujeto, ¿no? El VDX. Bueno, aquí como les vuelvo a repetir, hay que meter de alguna manera ese dato de 60 voltios. Ese dato nos va a dar bastante luz. Nos va a dar bastante luz. Hemos planteado de que son estas corrientes, ¿no? Dos veces esa corriente más tres veces esta corriente de acá. O sea, es como que el voltaje V es igual a dos veces la corriente I de T, ¿no? Ujú. Más tres veces la corriente RC. Y yo tengo este gráfico ya, el de referencia, pues, ¿no? Esto de acá en realidad no nos sirve mucho, voy a borrarlo. Voy a mover esto para acá arriba. Perdón. Y a partir del gráfico de acá, se supone que dos veces este IDT, si tengo una referencia acá hacia acá abajo, tengo una referencia. Que dice que dos veces este pata, IDT, ¿no? ¿Cuál es IDT? Este sujeto que está acá. Digamos que es así, dos veces IDT y después del tres veces IRDC. Vamos a hacerlo más pequeño. Sí, 3, 2, 3. Dice que todo este valor de acá es 60. Por el dato, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Si pudiéramos agallar los ángulos, sería genial. Este ángulo de acá es 53 grados, ¿no? Respecto a esta referencia horizontal. Si yo, a ver, para poder resolver un triángulo necesito por lo menos, ¿cuántos datos era? Tres datos, ¿no? O sea, puede ser dos lados y un ángulo. Ajá. O los tres lados, creo que también podría ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo necesito saber cuál es el ángulo, por lo menos, si pudiera hallar el ángulo que forma la horizontal con IDT, o sea, este ángulo podría ser quizás, no sé. ¿Qué opina? Este es IDT, ¿no? IDT. IDT. Y este es IRC, ¿no? Ajá. Ok. Mm, ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Alguna idea, muchachos y muchachas? Quizás o no. Porque hasta ahora no podríamos hacer... Acá en realidad solamente es con geometría, porque no tenemos ningún dato aparte de ese de 60 voltios, ¿no? Ahora, a ver. ¿Qué podríamos hacer aquí? Tengo los valores de impedancia, ¿no? Quizás nos serviría de algo saber cuál es la equivalente. Si yo tengo este X, tengo una resistencia de 2. Yo, ¿me serviría de algo saber la impedancia equivalente de esta zona de la derecha? A ver, solo por curiosidad. Es el paralelo, ¿no? Es un paralelo entre 7.5 por S3 menos 4J, ¿no? No sé si eso nos servirá de algo. Ojalá sí. Y si esto lo paso a polar, qué cosa nos da? Ahí está. La impedancia equivalente de esta zona, la zona de acá ya, o sea, para acá, este equivalente es igual a 3.337. Ay, lo siento.
3.337 con un ángulo de menos 32,276 grados. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que el ángulo entre... Ahí está, pues. Esa era la respuesta. Ya me di cuenta. ¿Qué cosa quiere decir que la impedancia equivalente sea igual a esto? Este ángulo de acá, recuerden, el ángulo de la impedancia era el ángulo entre el voltaje y la corriente a través de ese elemento, ¿no? Entonces, si tú me estás diciendo que esto tiene un ángulo de... bueno, eso tiene su valor que no nos interesa por ahora. Es igual a menos 32,27 6 grados. Eso quiere decir que el voltaje E1 con la corriente total están formando este ángulo. Y como el ángulo es negativo, eso quiere decir que esto equivale a un elemento capacitivo, ¿no? Una impedancia capacitiva. Eso quiere decir que la corriente se va a adelantar al voltaje. ¿Y en cuántos grados? En este valor de acá, ¿no? Y así que nuestro gráfico de aquí, el ángulo entre IDT y E1 es de 32,276 grados. Que es lo que, bueno, y obviamente acá ya observamos de que la corriente está adelantada al voltaje E1, ¿no? Entonces, el ángulo entre IDT con este pata de acá es de 32,2756 grados. ¿Sí o no? Sí. Me parece que yes. Ahora, ¿en qué nos ayuda esto? Si trazo esto, creo que sí. Puedo hallar este ángulo, que es lo mismo que el de acá. Vamos a llamarle teta. Este es teta y este es 180 menos 53, ¿no? 127. Ya. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, ahora tengo todo este ángulo de acá. Me haría falta un dato más para poder calcular. Me faltaría un dato más en realidad para poder calcular alguna parte más de este triángulo ese triángulo, ¿no? Nos hace falta utilizar este dato de que ese pata puede ser R, L o C. Ah, puta madre, me he olvidado de esto. Ah, me olvidé de este súper detalle, que E está en fase con E1. Ah, si lo hubiéramos visto antes. ¿Eso qué cosa quiere decir? Pues ya. Ya está, pues ya creo que ya salió. O sea, tienes E1 y y el voltaje de la resistencia en 2. Me hace falta sumarle... Y podemos ponerlo acá, mira así. Yo tengo E1, lo he tomado como referencia. Luego le estoy sumando el voltaje de la resistencia en 2. El voltaje de la resistencia en 2. En 2 ohmios. Y eso ya sabemos que están formando un ángulo de 32,276. ¿Por qué? Bueno, porque curiosamente E1 y IDT están formando ese ángulo de 32, ¿no? De lo que hemos calculado. Ok, y ahora me están diciendo que el fasor de voltaje total, que es el de la fuente, si no me equivoco, está en fase con E1. ¿Hace eso qué cosa quiere decir? Que va a estar a lo largo de esta recta, ¿no? En algún punto. ¿Ya? Entonces va a estar en esa recta. Vamos a poner otro color, en naranja. Y vamos a meterle un sol a la magnitud de esos fasores, ¿ya? Para que se vea mejor. O sea, va a partir desde acá y va a llegar acá. Este es el voltaje E1. Y luego va a subir el voltaje de la resistencia de 2. ¿Ya? Y supuestamente, según el dato del problema que no había visto hasta ahora, disculpen, era que va a estar en fase el voltaje de la fuente. ¿Ya? Entonces yo sé que aquí hay un ángulo de 32, ¿no? Sí, 32,276 acá.
32,276 grados. Y me están diciendo que el voltaje total o el voltaje de la fuente va a estar en fase con E1. Entonces el pata tiene que estar a lo largo de esta recta, ¿no? Entonces desde este pata, desde este punto, tengo que sumarle, ¿qué me falta? El voltaje de esta resistencia, o bueno, este elemento X, ¿no? Entonces ya hemos dicho qué cosa, que puede ser así, en la misma línea que VR2, asumiendo de que es un voltaje del tipo resistivo, que puede ser hacia arriba, asumiendo de que va a ser un voltaje puramente inductivo, o que puede ser hacia abajo, que sería un voltaje en un elemento puramente capacitivo. No, porque, bueno, recuerden que por acá está pasando IDT, ¿no? Esa es la referencia de IDT, que es lo que está acá arriba, ¿no? No lo hago acá, pues, para no abrumarlos con el gráfico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo más lógico? Si se va para acá, nunca va a llegar a estar en fase. Esta sería la resultante, ¿sí o no? Y no está en fase con E1, hay un ángulo phi aquí, ¿no? No puede ser el de acá porque igual el resultante sería este y seguiría habiendo un ángulo teta, ¿no? Entonces el más lógico es que sea de esta manera y que llegue en algún punto a chocar a la referencia horizontal. Y todo esto de acá, para no confundirnos, voy a agarrar este pata, y perdón, esto, lo voy a poner acá. Y este sería el fasor total de voltaje, el E, este. Y recuerden que aquí se está formando 90 grados, ¿no? Porque recuerden que esta es la referencia de corriente y acá sería 90 grados. Ok, ok. Esto está perfecto. Y acá podemos tomar ese dato ahora, creo, ¿no? El de 60, porque ya tengo un ángulo que es este y me falta siquiera uno de los catetos o algún valor para poder calcular el valor total de esa corriente E, ¿no? Ok. Este dato de 60 voltios es lo que nos hacía falta, ¿no? Entonces, estamos con esto, creo. Este voltaje V de ese sujeto es igual en función de voltajes, ¿ya? Al voltaje en la resistencia de 2, el voltaje de resistencia de 2 voltios, más este pequeño voltaje acá. Ujú. Más el voltaje de 3 veces IRDC, ¿no? Entonces, ese fasor de voltaje es el voltaje de R2, que es este sujeto, más 3 veces esto, ¿no? O sea, más 3 veces IRDC, ¿no? Uy. Ajá. O sea, sería por acá. Bueno, no sé, algo así creo. Este valor es igual a 60. Dice, todo esto es igual a 60. Asumiendo que esto es 3 veces IRDC, ¿no? IRDC está ahí, me parece. Ah, no, está por acá arriba. A ver, vamos a graficarlo correctamente. Entonces acá digamos que es mi referencia de 0. Y respecto a mi referencia de 0, tengo este valor acá, que va a ser 3 veces IRDC. Y todo este pata de acá es 60. Esa magnitud es 60. Tengo este ángulo de acá, teta, digamos, que lo conozco porque es 53. Este ángulo de acá es el complementario de ese 32, que es un alfa, digamos. Alfa, alfa. Eso quiere decir que tengo todo este ángulo de acá, ¿no? Sigo con el mismo problema, ¿no? Porque me hace falta saber siquiera este cateto de acá o este otro cateto para poder resolver el ejercicio, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo aquí? A ver, déjenme ver si estamos bien. No sé si... No voy a hacer que se me esté pasando otro dato. A ver... Están en fase, el voltímetro está marcando 60 voltios entre estos dos puntos. Quizás podríamos tomar esto más E1 más este pata de acá, pero...
RC, bueno, es este pata, pues, ¿no? Ajá, este de acá. Y el voltaje de RC sería por acá. El voltaje de la resistencia de 3. Y este pata de acá es esos 60 voltios. La magnitud de ese pata. Y respecto a esta horizontal es donde están los 53 grados. Sí, pues no puedo hacer mucho más acá. Ahora, ese voltaje, a ese voltaje que he calculado, si le sumo el voltaje, el voltaje de este condensador, que sería sumarle esto de acá. Yo sé que este es 3RC, esta es la referencia de la corriente en RC. La corriente se adelantaría el voltaje. Entonces el voltaje está por abajo. 90 grados hacia abajo de acá. Se supone que eso debería sumar el voltaje X. Eso. Mm. Bueno, aquí me está dando unos problemas. Eso nada más. A ver. ¿Qué podemos hacer acá? Ese es uno. ¿Qué otra cosa más podemos hacer acá? No sé cómo meter ese valor de 60 voltios en el problema. No sé cómo. Es este valor más 3 veces este fasor IRC. Y respecto a lo que estamos trabajando, IRC es 53 grados hasta acá. Y tendría este de acá, que sería el voltaje del voltímetro. Que sumado con E1 aguanta, pero si se supone que E1, que es este pata, es igual al voltaje, y yo sé que, a ver, E1, ¿no? Y la corriente total. Ay, creo que ya lo vi. Creo que ya lo vi. A ver. Yo sé que la corriente que pasa por la rama de acá, que es IRC, va a estar adelantada. 53 grados. ¿Sí? 53 grados. Este es IRC. Pero yo sé que este E1 es la suma del voltaje de la resistencia, de 3, más el voltaje del condensador, que bueno, en este caso va a ser así, pues, ¿no? Voltaje de este condensador. Ajá. Pero, el voltaje de esa resistencia más el voltaje de el que, si se dan cuenta, es 53 grados, ¿no? Con respecto a E1, ¿no? Entonces, el voltaje de aquí sería, ¿no? Este pata de acá es 53 grados. Este de aquí es el voltaje de esa resistencia. Se supone que este pata más el sujeto de acá tiene que darte esos 60 voltios, ¿no? Mm. Está interesante este ejercicio. Sale acá así. Sí, esto es 32 grados con 276. Y algo acá, esto de acá serían los 60 voltios.
Sí. Sí, pues... Pero no logro ver cómo podríamos meter esos 60 voltios en el dato. O sea, del dato del problema en el ejercicio. Mm, no. Vaya, no se me ocurre algo aquí, gente. ¿Qué podría hacer en este ejercicio? ¿Qué sugerencias tienen? O sea, hemos llegado hasta esta parte que es casi cerca de la solución del problema, ¿no? Bueno, ahí nos había faltado tomar en consideración que el E1 y el E2, perdón, el E1, que es esta fuente, esta tensión acá, con la fuente E, están en fase, ¿no? Entonces aquí, hasta este punto hemos dicho que este es el voltaje V de X, ¿no? Que es de ese elemento incógnito de acá arriba. Hemos dicho que primero va a llegar, bueno, primero tenemos E1, hemos colocado por conveniencia E1 primero acá, ¿no? Ujú. Y a continuación viene el fasor de voltaje R2, ¿no? Que vendría a ser en, en fase con la corriente I total, ¿no? Que hemos dicho que es acá, sí, I total. Que está formando 32 grados con E1, ¿no? Ajá, 32 grados con E1. ¿Por qué 32 grados? O sea, 32.276. Porque hemos calculado la impedancia equivalente en su forma polar, ¿no? Así que acá está, perdón. Entonces, y como nos ha salido negativo el ángulo, obviamente eso qué cosa quiere decir, que la corriente está adelantada al voltaje, ¿no? Porque es una impedancia del tipo capacitivo, parte compleja negativa. Entonces eso nos da el dato de los 32.276 grados que hay entre corriente total y la E1. Corriente total y E1, que es esta línea horizontal, ¿no? Entonces, en la misma línea, porque es una resistencia pura esta de 2 ohmios, nos da el voltaje de la resistencia en 2 ohmios que va a estar en fase con I de T, ¿no? En la I total, ¿no? Y va a estar ahí con 32 grados respecto a la horizontal. Y luego dijimos que de acuerdo al problema, como nos dicen que puede ser R, L o C este X, entonces dijimos que las alternativas son las siguientes, ¿no? Obviamente como acá está la corriente total, el voltaje de este pata puede ser así, si es que es puramente resistivo, voltaje X sería en fase con la corriente total, o podría ser hacia arriba, ¿no? Eso quiere decir que la corriente está trazada al voltaje, así que sería puramente un inductor, o puede ser hacia abajo, donde sería un capacitor, ¿no? Sí. Y como nos dicen que la corriente o el voltaje total está en fase con E1, eso quiere decir que el voltaje E tiene que estar echado acá, pues en la horizontal. Entonces, de los tres casos que hemos visto, esto de acá va a terminar formando un ángulo. Esto de acá va a terminar formando un ángulo. Así que, bueno, por lógica, el caso acá sería hacia abajo, para que en algún momento choque a ese eje horizontal. ¿Sí? Así es, ese eje horizontal. Ahora, como decía, este dato de 60 voltios que nos están dando es lo que nos está faltando insertar en nuestro planteamiento para poder resolver el ejercicio, pero por el momento no puedo ver cómo lo podríamos plantear acá. Sí, no se me ocurre algo. Por el momento, pues, podemos tomar lo siguiente, ¿no? Que el voltaje que marca el voltímetro es la suma del voltaje de esta resistencia más la suma del voltaje de esta resistencia. Yo ya sé que el voltaje de la resistencia 2 es este sujeto, que está acá, y le falta que le sume yo el voltaje de esta rama de acá. Bueno, esta resistencia de acá, ¿no? IRC, con respecto a nuestro diagrama original, está formando 53 grados con respecto a la horizontal, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, para poder continuar el gráfico, dibujo mi referencia a esta altura, ¿no? Entonces yo sé que IRDC está yéndose para acá, IRDC,
Así que yo sé que este ángulo de acá... Bueno, yo sé que este ángulo de acá es 53 grados, ¿no? Ya. Y que como yo sé que este sería el voltaje... A ver, ya creo que podríamos hacerlo mejor acá ya. Yo sé que este es respecto a esto. Y RC está formando un ángulo de 53 grados con respecto a E1. Ujú. Así que yo sé que nada sé. Que el voltaje de la resistencia de 3 es así, en serie digo, en fase con la corriente a través de esa rama RC, ¿no? Y luego se supone que acá se cerraría con el voltaje del condensador y que ambos sumados tienen que darme E1, ¿no? Ajá, ya. Él me está diciendo, el dato del problema me está diciendo de que acá se está formando esto, que sería el mismo fasor de acá, este de acá con este de acá. R y que este valor de acá es 60 voltios. R de 2, voltaje de la resistencia de 2 y voltaje de esa resistencia, de la rama RC, ¿no? Este sería el voltaje del condensador. Ajá. Y acá acá tengo los 60. Ahora, esto es 53 grados. Si no me equivoco, puedo calcular este ángulo de acá, ¿sí o no? Necesito un ángulo más. Este ángulo lo puedo calcular, o un lado. Bueno, lado lo veo difícil. Más que nada puede ser ángulos, ¿no? Este sujeto de acá, ¿qué ángulo forma con la horizontal? No lo sé, la verdad. No, me parece que no hay una forma directa de calcularlo. Este de aquí es el complemento de este 32, que este es lo mismo que acá. Este es un ángulo que sí se puede calcular. ¿Cómo vamos a calcularlo? Uy, lo siento. 360 menos los 90 menos 180. No, perdón, 90. Ah, carajo. 90 menos los 32.276, que es el ángulo alfa, ¿no? 360 menos 90 menos ese ángulo alfa menos 53, ¿no? Me da 159,276 grados acá. Me faltaría saber un ángulo o un lado más para poder calcular y el resto de variables, ¿no? Bueno, ya creo que me he tirado mucho tiempo en este problema. Vamos a revisarlo después y ver qué podemos hacer en este problema, en este ejercicio ya. Lo trataré de resolver después y se los paso por al interno. Sí, para no estar perdiendo más tiempo. Vaya, no sé si hay alguna otra pregunta, muchachos y muchachas. No sé si tienen, quizás aprovechando estos últimos minutos, si tienen algún ejercicio o algún problema que podamos resolver, que hayan tenido problemas. Igual me lo pueden pasar al interno si desean, como ya les había mencionado antes, ¿no? Pero si no hay otra consulta normal, creo que hasta aquí llegaríamos, ¿no? Bueno, el último ejercicio de acá arriba te están pidiendo el voltaje de Thevenin, ¿no? Entre A y B, ¿no? Con esta acá arriba. Bueno, como ya les había mencionado, tienen que trabajar. El voltaje de Thevenin es básicamente el voltaje a circuito abierto, ¿no? Acá es básicamente plantear sus ecuaciones, ¿no? Puede ser por mallas o pueden resolverlo por potenciales de nodo, etcétera, ¿no? La impedancia de Thevenin, que básicamente, ¿qué cosa sería? Como acá tengo fuentes dependientes, lo que podría ser como una alternativa sería calcular la corriente de cortocircuito acá, cortocircuita en esto, así que esta rama de acá de 100 con 40J se cancela, ¿no? Así que te quedaría bueno, un cortocircuito, o puedes hacerlo por el otro método, ¿no? Que sería apagar estas fuentes
independientes. Este sería un circuito abierto y este sería un cortocircuito. Y y colocar acá una fuente de prueba, ¿no? Una fuente de 10 voltios de tensión si deseas, ¿no? Y a partir de eso calcular la corriente a través de esa fuente y con eso puedes hallar la impedancia de Thevenin, ¿no? La máxima transferencia de potencia ya lo pueden calcular. Una vez que tienes tu equivalente de Thevenin, puedes hacer el cálculo del resto de cosas, ¿no? Entonces, como pueden ver, de esta práctica, 3 de los 4 ejercicios están fáciles. Este nomás que está un poco para graficar. No sé si se tiene su solución, me parece que no. Ahora déjame revisar si por ahí quizás tenga la solución y no me haya dado cuenta. ¿Este de qué ciclo es? 23, ¿no? A ver... PC2. Ah, no, este es 2012 ya. No, creo que no tengo a la mano la solución. Sí, no lo tengo a la mano. Bueno, no sé, muchachos, si tienen, muchachos, no sé si tienen otra pregunta, un ejercicio que hayan tenido problemas como para que lo pueda revisar quizás. Si no, hasta aquí llegaríamos por el día de hoy. Yo les estaría pasando el ejercicio al interno ahí al grupo. Y nada, recuerden que pueden pasarme sus ejercicios si tienen alguna duda y los puedo apoyar en cómo resolverlo, cómo plantearlo. Aprovechen esta segunda práctica de verdad porque como les digo, casi el 75% de las preguntas son full cálculo. Así que planteen bien sus ecuaciones de potenciales de nodo o de corrientes de malla. Para que pues, no se equivoquen. Vieron cómo me confundí en una de las impedancias del circuito y eso cambió drásticamente la respuesta, ¿no? Entonces, siempre chequen eso bien, tengan en consideración qué impedancia están utilizando, si está bien planteada la ecuación, para que esos problemas, como pueden ver, de full cálculo, sean puntos asegurados, pues, ¿no? Ya los problemas un poco más yucas son de diagramas fasoriales y eso, ¿no? Eso ya, ahí pueden tener un poco más de cuidado en esos ejercicios, ¿no? Pero el tema, como les digo, Thevenin no es complicado, es simplemente plantear bien qué es lo que tienes que calcular, ¿no? Voltaje de circuito abierto, ya saben cómo calcular la impedancia de Thevenin y bueno, el teorema de superposición que vimos ahí, ¿no? También algo fast, que es básicamente tomar el aporte de una sola fuente y apagar el resto de fuentes independientes, ¿no? Fuentes de tensión se cortocircuitan, fuentes de corriente se dejan en circuito abierto. Y la corriente del elemento que tú estás analizando es simplemente la suma de los aportes de cada una de las fuentes, ¿no? Ese es el teorema de superposición. Superpones cada uno de los aportes y obtienes el total, ¿no? Y para la máxima transferencia de potencia, acuérdense, está el tema, bueno, ahí básicamente es hallar el equivalente de Thevenin y la carga que tienes que poner para hallar la máxima transferencia de potencia. ¿Qué cosa es? Es igual a la conjugada de la impedancia de Thevenin. Y nada más. Y como me han dicho que esos son los tres últimos, bueno, los tres temas que va a venirles en esta práctica, pues como vuelvo a repetir, el 75% de los problemas en esta PC son de full cálculo y con mucho cuidado plantean sus ecuaciones y ya tienen asegurado ahí su puntaje, ¿no? Porque después de esto, si no me equivoco, llega el tema de circuitos. Esto no es. Circuitos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama esto? Circuitos magnéticamente acoplados, creo que es el término. A ver, circuito. Ah, no, circuitos trifásicos. Creo que sí. Ah, no, ¿por qué estoy revisando esto? Mejor revisemos el cuaderno de ramos, algo así fácil, ya para cerrar, ¿ya?
Porque cuando lleguen circuitos trifásicos... Ah, no. Al parecer es antes esto de circuitos magnéticamente acoplados. Bueno, acá viene el tema de los inductores, de que... bueno, transformadores, ¿no? La verdad no es complicado. No es complicado. Es simplemente... ¿cómo se llama esto? Simplemente es reemplazar un circuito magnéticamente acoplado, unos inductores que están así magnéticamente acoplados, por un circuito equivalente que está acá. Ya lo iremos revisando en las clases que vienen. El Sadiku explica bastante bien esta parte, ¿ya? Así que sí se los recomiendo que lo lean cuando lleguemos a esto, ¿no? Lo explica de una muy buena forma, una forma bien chévere. Y básicamente, como les digo, estos problemas de circuitos magnéticamente acoplados simplemente se reducen a que hay que cambiar cuando aparezca toda una bobina y esta vaina a su circuito equivalente, que va a estar conformado por fuentes dependientes de tensión, ¿no? Que van a depender de la corriente, por así decirlo, ¿no? Hay equivalencias que ya vamos a ir viendo, así que la tercera es eso. Acá hay unos ejercicios que ha dejado, que ha propuesto tu tío. Interesantes, interesantes. Ajá, y bueno, nada, transformadores, y como les digo, y después viene el tema un poco pesado del curso, que es circuitos trifásicos, ¿ya? Así que traten de aprovechar bastante esta segunda práctica y la tercera. No sé si en la tercera llegarán a esto de trifásicos. Creo que sí, a ver. ¿Qué dicen las PCs? Ah, sí, la tercera PC sí viene esto. Ah, ya, entonces prepárense, porque esto sí es un poco más complicado, ¿ya? Es un poquito más pesado, pero no se escapa mucho, ¿ya? Tampoco se asusten, la verdad. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada. Eso, ya después que viene, pucha, no me acuerdo. Después de trifásicos ya viene, una vez que pasen, que sobrevivan a trifásicos, viene el tema... ¿Qué es esto? Ah, no, eso es otra cosa. Ah, ya, este es papayita, ya con la cuarta práctica tienen que sacar la máxima nota que puedan. Porque este tema de parámetros de transmisión... No, parámetros, ¿cómo le llaman esto? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Pero son estos de parámetro de transmisión, parámetros híbridos, parámetros de que no sé qué cosa. Esto, bueno, más adelante, esto de acá. Este es súper sencillo. Este es súper sencillo. Ajá. Eso es full fórmula, literalmente. No sé si les dejarán llevar. Yo me acuerdo que me dejaron llevar una hojita con las fórmulas bueno, de esto, ¿no? Entonces, espero que ustedes también. Ahí pueden preguntarle al profe. Pero esto es súper sencillo. Súper sencillo. No debe causarles mucha complicación. Así que acá también tienen que sacar la mayor nota posible. Porque después de esto viene respuesta en frecuencia, que es variando la frecuencia en un circuito, ¿no? Cómo se comporta el circuito. Ya, esto sí también no es tan complicado, la verdad. Diagramas de Bode y todo eso. Y ahí termina el curso. Ujú. Bueno, eso sería todo, muchachos. Ya no habría nada más que conversar el día de hoy. Ahí, como les digo, voy a revisar ese problema que he fallado en poder mostrarles cómo se resuelve, pero ahí me comprometo a pasar la solución. Voy a tener que buscar ahí entre mis archivos a ver si lo encuentro. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y cualquier cosita, ya saben, me escriben al interno, me escriben por WhatsApp, me pueden pasar sus ejercicios por el grupo. Y nada, ya estamos en contacto. Cuídense, nos vemos. Chau, chau.